Reading You presenta Dagón. Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré muerto. No tengo dinero y se me agotó la provisión de droga, lo único que me hace tolerable la vida. Así no hay forma de soportar esta locura, ni el encierro en esta buhardilla sórdida de la que tampoco quiero salir. Me voy a tirar por la ventana. Sí, voy a saltar y a ponerle un fin a todo. Soy un esclavo de la morfina, es cierto, pero no me considero un adicto, o no recurrí a ella por las causas habituales de las personas. No buscaba placer ni nuevas experiencias, ni... Lo mío fue desesperación. ¿Se entiende? No tenía alternativa. Cuando hayan leído estas páginas, espero que comprendan y se hagan una idea de por qué lo hice. Tenía que olvidar o morir. Mi problema empezó en un viaje. Iba como pasajero en un barco y atravesábamos una de las zonas más vastas y menos frecuentadas del Pacífico. El viaje marchaba a la perfección, pero allí nos apresó un corsario alemán. La Gran Guerra estaba entonces en sus comienzos, así que nuestro buque fue capturado legalmente. Debo admitir que a toda la tripulación nos trataron bien, con el respeto que corresponde a los prisioneros navales. De hecho, teníamos tanta libertad que 5 días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote con agua y provisiones para sobrevivir bastante tiempo. ¡Al fin libre!, pensé. Estaba libre, pero a la deriva. De a poco empecé a caer en la gravedad de mi situación. No era un navegante experto. Apenas si llegaba a calcular que estaba al sur del Ecuador por el sol y las estrellas. No sabía en absoluto en qué longitud y no se divisaba isla ni costa alguna. Por varios días, al menos, el tiempo se mantuvo bueno. Navegué sin rumbo bajo un sol abrasador, con la esperanza de que pasara algún barco o de que las olas me condujeran a algún lugar habitable. Pero no aparecían ni barcos ni tierra, y empecé a desesperarme. Uno no imagina lo que es realmente estar solo o sentir miedo hasta que no está en una situación así, extrema, en el medio de nada, en una monótona inmensidad azul que me rodeaba, en la que no veía salvación. La novedad ocurrió mientras dormía. Nunca pude conocer cómo se dio, porque el sueño debió ser muy profundo para interrumpirlo. Pero cuando desperté, el paisaje era otro. Me encontraba en el medio de una especie de lodazal viscoso y negruzco que se extendía con unas leves ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista. El bote ya había entrado un largo trecho en ese barro. De entrada sentí más horror que asombro, porque la atmósfera y esa superficie putrefacta tenían un aire siniestro que me heló el corazón. La zona estaba plagada de peces descompuestos y de otros animales menos identificables que flotaban en el cieno de esa interminable llanura. No podía dejar de pensar qué era aquello, dónde me encontraba. No se escuchaba ningún tipo de sonido,
ni había nada a la vista. ¿Qué pasaba con la marea? Con el sonido de las olas, con las aves que se alimentaban de esos peces muertos. El sol ardía en un cielo que me parecía negro por la ausencia de nubes. Era como si en él se reflejase la ciénaga nauseabunda que tenía bajo mis pies. Encontraba una sola posibilidad para explicar mi situación. Debido a una conmoción volcánica, el fondo oceánico había emergido a la superficie y habían salido a la luz estas regiones extrañas que durante millones de años habían estado ocultas bajo las profundidades del agua. Durante varias horas estuve sentado en el bote, pensando y meditando, estudiando bien ese paisaje. A medida que pasó el día, el suelo se fue haciendo menos pegajoso. Eso me alegró un poco. Cuando estuviera un poco más seco, podría recorrerlo fácilmente. Al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida para estar listo. Mi objetivo era volver a buscar el mar y quedar atento a cualquier posible rescate. El tiempo en esas condiciones no pasaba, como siempre que uno no puede hacer más que esperar, que estarse quieto, y a la vez siente una gran ansiedad por ponerse en movimiento. Ya no sabía en qué pensar para entretenerme y perder la calma. Por suerte el suelo se secó al tercer día. Ya podía caminar por ahí con bastante comodidad. El olor a pescado era insoportable, aunque era una preocupación menor al lado de otras. Dejé el bote y me puse en marcha. Caminé durante todo el día en dirección oeste, guiado por unas elevaciones que empecé a ver a lo lejos. En realidad, había una especie de colina más alta que las otras. Tuve que acampar en esa tierra cuando se hizo de noche. Tras todo un día de caminata, sentí que la distancia con la colina apenas se había cortado. Retomé la marcha al día siguiente y llegué al pie de la colina al atardecer. La elevación era mucho más alta de lo que parecía de lejos. Tenía un valle delante que hacía más pronunciado el relieve. No me sentía con fuerza para ascender. Me acosté allí, a la sombra de la colina. Los sueños de esa noche fueron muy extravagantes. Dormí mal y me desperté cuando aún estaba oscuro, cubierto en un sudor frío, algo nervioso. Me decidí a no dormir más. Estando ahí a la luz de la luna, me di cuenta de que había cometido un error al caminar de día con ese sol abrasador. La marcha hubiese sido más fácil de noche. De hecho, me vino la idea de que era un buen momento para subir la colina. No perdí más tiempo. Si aquel paisaje hasta el momento se me había hecho siniestro, el verdadero terror lo sentí al llegar a lo alto del monte, cuando vi un inmenso cañón del otro lado, cuya oscura concavidad aún no iluminaba la luna. Era como estar en el borde del mundo, contemplando un pozo infinito, un caos insondable de noche eterna. Cuando la luna subió un poco más en el cielo, pude observar que las laderas del valle no tenían una pendiente abrupta, tan difícil de atravesar. Por el contrario,
La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban apoyos bastante cómodos para el descenso. Luego incluso el declive se hacía más gradual. No sabría decir qué me movió hacia allí, pero sin pensarlo 2 veces me puse a bajar por las rocas hasta el declive más suave. De repente, en la ladera opuesta, algo llamó mi atención. Era un objeto que brillaba por los primeros rayos de la luna en esa zona. Parecía una piedra, sí, pero echándole un vistazo más de cerca, no era solo eso. Por su posición y su contorno, me daba cuenta de que aquello era una obra, una creación de otras manos, aparte de la naturaleza. Aunque en aquel contexto era extraño de pensarlo, no tenía dudas. El extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, algo realizado como un objeto de arte o quizá de culto por criaturas vivas y pensantes. Me puse a examinar los alrededores. La luna ya se había asomado aún más y me iluminaba el terreno. Ahora me reveló un ancho curso de agua que corría por el fondo, no muy lejos de donde me había detenido. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del enorme monolito, en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y unos relieves toscos. Desconocía por completo qué tipo de escritura era. No recordaba haberla estudiado. Saltaba a la vista su peculiaridad, porque en su mayoría se trataba de símbolos acuáticos muy esquemáticos, como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos y ballenas. Algunos de los caracteres representaban unos seres marinos desconocidos. Al mirarlos con más atención, vi que eran los mismos que me llamaron la atención al llegar, los esqueletos que estaban descompuestos en el fango. Los que más me fascinaron fueron los relieves. Los podía ver claramente desde donde estaba, por sus enormes proporciones. Digamos que estos seres pretendían representar hombres o cierta clase de hombres, aunque aparecían retozando como peces en las aguas de una gruta marina, o rindiendo homenaje a algún monolito, o simplemente abajo del agua. Sus rostros y sus cuerpos eran grotescos, con un aire humano en general, pero con manos y pies palmeados, labios espantosamente anchos y flácidos, ojos abultados, vidriosos. Parecían cincelados con una proporción alterada, al menos con el escenario que tenían de fondo. Por ejemplo, uno de los seres luchaba con una ballena que apenas era un poco más grande que él. Imaginaba que serían unos dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o marinera, de una tribu muy antigua, anterior al hombre neandertal. Aterrado por esta visión, me quedé pensativo, más bien en shock, mientras la luna bañaba con su resplandor misterioso el canal que tenía delante. Entonces lo vi. Hubo una agitación en el río y la entidad se asomó en las aguas oscuras. Era inmenso y repugnante, una especie de polifemo cubierto de escamas. Saltó hacia el monolito con mucha facilidad
y lo rodeó con sus brazos enormes, al tiempo que inclinaba la cabeza y gritaba. Creo que entonces enloquecí. No recuerdo muy bien los detalles de la huida. Subí frenético por la ladera y el acantilado, y no debí dejar de correr hasta llegar al bote. Creo que cantaba y me reía sin parar, como un loco. Tengo un recuerdo muy vago de una tormenta, poco después de llegar al bote. Un sonido intenso de truenos y un viento fuerte que me sacudía, pero no mucho más. La siguiente vez que abrí los ojos, estaba en un hospital de San Francisco. ¿Cómo llegué allí? Un capitán del barco norteamericano encontró mi bote en el medio del océano. Según me dijo, hablé de muchas cosas en mis delirios. Creo que nadie hizo caso de mis palabras y mis historias, porque además no sabían nada sobre la aparición de una zona fangosa como les describí, ni de sus esqueletos, ni del monolito. Un día fui a ver a un famoso etnólogo, un hombre que se divirtió con mis extrañas preguntas sobre la antigua leyenda filistea de Dagón, el dios Ples. Me di cuenta de que no me tomaba en serio. Era un hombre terriblemente convencional. Dejé de preguntar y me guardé mis dudas. El ser se me hace visible durante la noche, en mi memoria, y es una presencia que no se retira. Intenté olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me da una calma pasajera, engañosa, que también se volvió una trampa. Ahora soy su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto, ahora que ya lo conté. Muchas veces me pregunto si fue una alucinación, un producto de la fiebre, de la insolación que sufrí en la travesía. Pero esa visión monstruosa se me aparece tan vívida que me deja bien claro que no hubo nada de imaginario en eso. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme, sin imaginar las espantosas entidades que quizá en este mismo instante se arrastran, se agitan en su mundo fangoso, adorando a ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes abominables en los monolitos. Pienso en el día que emerjan de las olas y se lleven entre sus garras los restos de una humanidad. Se acerca el fin. Oigo ruido en la puerta, como si le empujara un cuerpo inmenso, algo grande y resbaladizo. Pero no lo voy a permitir. No me va a encontrar. Dios mío, esa mano. La ventana. ¡La ventana!